Sin embargo, se hicieron algunas reformas y se creó una unidad específica en la Policía Nacional para luchar contra la corrupción en el poder, nada menos, razón por la cual fue despedido. Si hay tiempo hablaremos sobre su campaña, porque él es fundador de un partido político inscrito y es precandidato de ese partido. Si hay tiempo hablaremos de eso, pero nos interesa más bien su experiencia como ministro del Interior para juzgar lo que significa el actual estado de emergencia. El presidente José Gerí ha hecho saber que mañana iba a dar una conferencia de prensa para establecer algunas conclusiones de lo actuado hasta ahora bajo el estado de emergencia, pero quizás usted pueda darnos su opinión sobre qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona ante la tarea enorme que tenemos, que es derrotar a estas bandas criminales organizadas y la delincuencia que se ha generalizado en algunos barrios y ciudades del Perú. Buenas noches, Fernando. Buenas gusto estar noches, en su programa. Sin duda, hay que reconocer que hay un sector que está haciendo un esfuerzo. Me refiero concretamente al sector liderado por el ministro Tiburcio, ¿no? El general Tiburcio es una persona que ha tenido una foja de servicio muy buena, no solamente por su paso por el GEIN, sino también como oficial. Ha sido una persona que ha tenido varios logros. Sin embargo, creo que hay temas de fondo que impiden de alguna manera que haya una posibilidad que se concreten cosas positivas. Me refiero concretamente a que más allá de la, digamos, intentona del presidente Gerí en reconectar con la gente, cosa que no hacía, por ejemplo, Dina Boluarte, en el TikTok y transmitir en vivos y muchas cosas más de esa naturaleza, que van apuntando a una estrategia de comunicación política definida, pero la estrategia, por más buena que sea de comunicación política, si no tiene contenido, es hueca, es humo, y eso creo que es lo que hay, concretamente, sin ningún rodeo. Y por otro lado, es difícil de creer que una presidencia, un régimen, producto de un cálculo político del Congreso, porque para mí lo claro es que se pretendía mantener a Boluarte hasta que se pueda, y en un momento en que no se podía, justamente para desvincularse políticamente Boluarte, se opta por la vacancia, ¿no? Se dieron cuenta recién que era inútil y la sacaron. Entra Gerí, y Gerí también es parte de ese denominado pacto, digamos, entre dos grupos principales, ¿no? El fujimorismo, el acuñismo, con su socio importante, que es el serronismo, porque hay que decirlo con toda claridad, acá hay una coalición, y la mesa directiva es la expresión de ello, de dos grupos bien definidos de derecha y un grupo de izquierda, que es Perú Libre. Y detrás tienen socios minoritarios como Somos Perú y otros, ¿no? Pero en ese pacto, Gerí termina siendo un encargado del Congreso, y este Congreso que principalmente ha promulgado un gran paquete de leyes pro crimen y que afectan la lucha contra la corrupción. Hay por lo menos 8, o se puede hablar también algunos otros especialistas de 12 leyes que dificultan la lucha contra la corrupción y sobre todo favorecen al crimen, leyes pro crimen. Entonces, ninguna estrategia en materia de seguridad va a funcionar si esas leyes no son derogadas. Y esas leyes... ¿Cuáles en concreto? ¿Cuáles son esas leyes que impiden que la estrategia contra el crimen... Las leyes que favorecen, por ejemplo, al allanamiento, ¿no? Digamos, ¿no? O que impiden, digamos, el allanamiento, aquellas, digamos, que van en contra, inclusive, oponiendo freno al tiempo de la colaboración eficaz, ¿no? Para corroborar, aquellas que, digamos, han bajado la valla prácticamente en una serie de procedimientos penales, que los mismos representantes del Ministerio Público han sido oportunos. Es más, concretamente la 31.990, la 32.130, la 32.108, que creo que es la más grave respecto al allanamiento, la 31.750 y 32.104, y así tenemos la 32.17181 y otras más. Pero también, adicionalmente a ello, hay un paquete de normas que ya no tienen que ver con la seguridad solamente, sino con la economía. Y prácticamente hoy el Congreso ha destruido ese rol que tenía el Ministerio de Economía, ese rol de ente rector en la economía, y que digamos, propendía el equilibrio fiscal y todo. No, se ha roto, se han zurrado en ello, y hoy el Congreso tiene capacidad de gasto. O sea, la economía y la seguridad son fundamentales para el funcionamiento. Sin duda. Ahora,
ha dado su opinión sobre Geri, ha sido puesto en función de este pacto que gobierna hace tiempo, que mantuvo mientras quiso a Dina Boluarte, casi 3 años, pero al mismo tiempo tenemos a un primer ministro que no viene de ese pacto porque no estaba en el Congreso y que además era miembro más bien del PPC, un partido diferente que no tiene representación parlamentaria. Y lo que él ha dicho es, vamos a revisar todas las leyes. Y si hay alguna, se sobreentiende que buscarán modificarla. ¿Qué valor le da usted a la acción que pueda hacer el señor Ernesto Álvarez? Ernesto Álvarez es un académico, antes que militante político, es un académico, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres, y creo que en esa área se desenvuelve bastante bien. Ha sido magistrado también del Tribunal Constitucional. Sin embargo, creo que en materia política la preocupación que tengo es que este gabinete, a excepción del canciller, ¿no? O sea, no están teniendo una lectura política. A ver, hace muchísimo tiempo que los problemas, además de todo ese paquete normativo, de este paquete legislativo en materia de favorecimiento al crimen, hoy por hoy se requiere de actuar con mayor fortaleza, con mayor firmeza. ¿Por qué? Porque los problemas de inseguridad, es decir, los problemas de orden interno, ya han pasado a ser prácticamente problemas de seguridad nacional. Y siendo problemas de seguridad nacional, hay otros instrumentos, otros mecanismos que el Estado pudiera utilizar. Por ejemplo. Por ejemplo, convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y el presidente mismo, allí sí, independientemente de los problemas normativos y el PCM y todos los ministros que participan, podrían asumir una posición declarándole la guerra a las organizaciones criminales que tienen que ver con los delitos que más afectan a los ciudadanos y podría determinar. Además, para nadie es un secreto que hoy, inclusive, tanto bandas extranjeras actúan en el país y bandas nuestras han salido también del territorio. Entonces, y hay una suerte de consorcios y entendimientos con entre muchos grupos criminales. Entonces, para ello se tiene que declarar la guerra a la criminalidad, no hacerle el juego desde el Congreso. Y sí, se requiere actuar con la mano más firme posible. Y esa mano firme tiene que ir acompañada no solamente pues, de un estado de emergencia, sino de una estrategia global, una estrategia integral de todo el Estado, ¿no? ¿Qué sabe usted sobre la evolución de la presencia del Comando Unificado que se envió a Patás? Hemos sabido que ha fallecido desdichadamente en un accidente aéreo el jefe de ese Comando Unificado, ¿no? Policía, sí. Fuerzas Armadas. Pero ¿qué resultados hay en el terreno? Ahora, está habiendo, por lo menos hay un... A ver, creo que el primer logro que podría verse ahí es un tema que tiene que ver con es disuasivo, ya. Tampoco eso no se puede negar. Es disuasivo en la zona. Pero los mecanismos que permiten que funcione las operaciones irregulares, ilegales de oro, no se ven afectadas porque sí, en la zona funciona así, pero el sistema sigue funcionando. Entonces, insisto, se necesita tener una mirada integral, se necesita que esté involucrado el Ministerio Público, se necesita que esté involucrado el Poder Judicial, que esté involucrado dentro del mismo sector interior, también todo el subsistema de lavado de activos. O sea, hay que tener una mirada íntegra del problema y no solamente represiva, ¿no? Entonces, en ese aspecto está funcionando. ¿Siente usted que ha habido laxismo frente a los insumos químicos y las armas? Yo creo que es momento de actuar con mayor drasticidad, con mayor fuerza, y hay que ser fuertes. Pero creo que este gabinete ha perdido un poco la visión y se ha orientado más a promover el estado de emergencia, olvidándose, por ejemplo, de lo que usted se refiere, y más bien priorizando en que esto sea un mecanismo de parar las protestas, parar las marchas, y ahí se encontraba inclusive con un socio importante que es el alcalde de Lima, ¿no? El actual alcalde de Lima, ¿no? Al pedir que no ingresen al centro de Lima. Hay una serie de situaciones, sí, sé que es incómodo, pero la gente, la generación Z, los artistas, los influencers, no marchan porque estén solamente en contra del gobierno. Marchan principalmente porque están cansados de sentir que el Estado no responde a una necesidad que es protegerlos de la inseguridad. Ha surgido una polémica sobre la ejecución presupuestaria en el Ministerio del Interior. Usted debe saber, porque ha sido ministro, y por poco tiempo que haya estado ahí, me imagino que habrá visto cómo se elabora y cuánto bien se ejecuta. Hay quienes sostienen que hay una ejecución de apenas del 20%.
Y que eso se expresaría en que no hay ni siquiera chalecos antibalas para los agentes de la policía y el estado de las comisarías y demás. Pero esta mañana entrevistamos al ex ministro del Interior, Juan José Santibáñez, aquí en la presión de noticias. Y el señor Santibáñez dijo que bajo su gestión hubo reducción de los casos de actos criminales y delincuenciales y una ejecución del 98%. A ver, todo tiene que ver, como se mire, si analizamos el presupuesto, pues desde el punto de vista del pago de planillas, del gasto corriente, obviamente, pues ese gasto siempre se va a ejecutar al borde casi de la totalidad. Pero si se ve el gasto de inversión, probablemente pues haya una deficiencia. Pero para mí el tema más preocupante es que hay un plan, que lo hemos dicho varias veces en este sede, Fernando, el plan Mariano Santos al 2030. Y ese plan sí podría comprender un gasto, una inversión del Estado muy importante, pero que comprendería, además de subsanar todas las falencias en materia logística y de equipamiento de nuestra policía, en también reforzar varios aspectos organizacionales, varios aspectos inclusive del personal a nivel interno, que podrían permitir que la gente esté no solamente bien equipada, sino mucho más motivada, ¿no? Con mejores condiciones laborales y que van más allá de las palabras. Ya existe ese plan se inició, si no me equivoco, en la gestión de Carlos Morán y concluyó en la gestión de José Eliche, ¿no? Entonces, y es un plan elaborado por muchos sectores, ¿no? Con el asesoramiento de SAN en su momento y además que ha sido validado por todos los sectores. Ese plan tiene un costo. Ese plan, digamos, se podría inclusive acelerar el costo, digamos, o cubriendo eso mediante algún acuerdo político especial, ¿no? Pero si el gobierno hiciera eso, por ejemplo, yo sería uno de los primeros en reconocer que eso sí marcaría un antes y un después. Creo que no ha sido mencionado por ninguna actualidad. Eso sí marcaría un antes y un después, ¿no? Del gobierno actual. ¿Usted tiene experiencia de algunos casos de éxito de la policía frente a países, ciudades, estados con una alta tasa de criminalidad? Río de Janeiro se cita. Sí. ¿Qué funciona cuando hay éxito en la lucha contra bandas organizadas y contra extorsiones y sicariato? ¿Cuál es la clave? A ver, primero inteligencia, eso es indispensable. Se necesita que el sistema de inteligencia, y lo hemos dicho también, todo el sistema de inteligencia, es decir, desde la DINI, que es el órgano rector, hasta el último eslabón, el último componente, estén todos involucrados en los problemas de seguridad. Se necesita, creo yo, reconocer que este es un problema de seguridad nacional, que ya desbordó el tema simplemente de orden interno, y creo que se necesita tener indispensablemente un concepto que justamente utilizaban mucho en el Brasil, que es la fuerza tarea, ¿no? Es decir, donde se une el trabajo no solamente policial, militar, sino también el trabajo de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público, ¿no? Es indispensable que se manejen de forma conjunta, ¿no? O sea, más allá de que se ve bonito remangarse la camisa e ir a los penales, o sea, eso queda para la foto. Pero si realmente se hiciera un trabajo conjunto con todos los sectores del Estado que tienen que ver y los entes autónomos también que tienen que ver con el manejo de la justicia y de la seguridad, o sea, sí podría hacerse algo contundente. Pero primero, pues, hay que asumir las consecuencias. Muchos de nuestros oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, y no me voy a dejar mentir, o sea, ellos pueden sentirse muy respaldados y pueden asumir con valentía, con honor, el reto, inclusive de tener después cuestionamientos a futuro, si la primera autoridad se pone los pantalones y se pone al frente. Y para ello, insisto, para mí el único mecanismo inmediato es tocar el botón rojo que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. De acuerdo. Ahora, háblenos de su partido y de la candidatura que usted está encarnando o precandidatura. ¿Qué especialista hay en materia de seguridad? Recuérdenos el nombre de su partido, por favor. ¿Salvemos al Perú? Salvemos al Perú. Sí, bueno, en Salvemos al Perú tenemos un grupo bastante importante de personas trabajando en el plan de gobierno, pero en materia de seguridad, obviamente, yo encabezo el equipo de trabajo y tenemos también otros intelectuales, otros especialistas, algunos también miembros de las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas en retiro, que están trabajando, ¿no? Que en su momento justamente
revelaremos inclusive la identidad de muchos de ellos. ¿Cuándo será ese momento? Y yo creo que en breve, una vez que procedamos a las primarias, que deben ser en el próximo mes, ¿no? El próximo mes, o sea, Sí. ahora, el mes Sí. que comienza el próximo Sí, lunes, sí, sí. noviembre, ¿no? Creo que el sábado ya es noviembre. Sí. Muchas gracias, Mariano González.